Hola, bienvenidos a todos. Gracias por haberse conectado. El día de hoy nos acompaña la doctora Araceli García Rodríguez, profesora titular de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, y vamos a hablar sobre su proyecto de innovación pedagógica sobre Roald Dahl. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días en México. Encantada de participar con vosotros y de estar con vosotros este ratito. Muchas gracias a usted. Bueno, en la cápsula anterior recientemente hablamos sobre literatura infantil, un poco sobre sus orígenes, los mensajes eh, de comportamiento social, de valores morales o religiosos que hay dentro de la literatura infantil que busca permear en los niños, eh, además de, bueno, los clásicos de la literatura infantil, pero también buscamos retomar este tema porque nos dimos cuenta de que es uno de los más solicitados por los estudiantes de español de los niveles básicos. Entonces nos llamó mucho la atención. Obviamente consideramos que es porque tiene poco texto, es vocabulario simple, las historias vienen acompañadas generalmente de ilustraciones y bueno, pues además, esto ya no lo tomamos un poco en la cápsula, pero se sabe que ha habido una evolución y un avance muy amplio en la literatura infantil, tanto en el diseño impreso como en el diseño de apps o de recursos digitales que acompañen a la literatura, a los textos de literatura infantil, además de muchos premios que se presentan y todo. En este sentido, para usted, ¿qué impacto y qué apreciación tiene sobre la literatura infantil en general? Pues yo sobre la literatura infantil diría que ha avanzado mucho, muchísimo. O sea, desde los primeros libros infantiles ya hace muchos cuantos siglos a lo que hay ahora, incluso lo que había hace a finales del siglo XX, del siglo pasado, no tiene nada que ver. Es una literatura infantil sobre todo revalorizada. El problema de la literatura infantil es que siempre se ha considerado un género menor. Y como un género menor siempre ha estado a la cola de la literatura como si fuera una subliteratura. Y no, la literatura infantil tiene la misma importancia y el mismo valor. Y una obra infantil es buena o es mala o es mediocre o es maravillosa independientemente de la edad. Yo leo literatura infantil habitualmente, leo literatura juvenil y no pasa nada. Es una literatura perfecta para todo tipo de edad. No es solo para los niños. Y el hecho de poner el calificativo de infantil no identifica una literatura menor. La literatura infantil de calidad es una buena literatura, aunque esté dirigida a los niños. Y eso yo creo que es uno de los grandes avances de los últimos años de la literatura infantil y también el hecho de que, al menos en España, desde el punto de vista de las ventas, es uno de los pilares esenciales del mercado editorial. Es una de los subsectores de la edición que más factura en España. Por lo tanto, creo que es una literatura con peso económico y social y cultural. Ok, gracias. Y es de aquí, de este interés, de este conocimiento que usted tiene sobre literatura infantil, que surge su interés por Roald Dahl. ¿Quién es Roald Dahl? Mi interés por Roald Dahl viene un poco por temas personales. Yo empecé a leer a Roald Dahl no demasiado pequeña, lo descubrí tarde, descubrí a Roald Dahl por el libro de las brujas, me encantó, me pareció fascinante ese libro y a partir de ahí empecé a leer todos sus libros. Eso que era una afición personal, un autor a título personal favorito, pues cuando empecé a investigar o a dedicarme a la literatura infantil y juvenil y a investigar y a dar las clases y la docencia sobre ese tema, pues lo apliqué directamente a mi autor favorito, a ese autor de referencia que todos tenemos en el ámbito de la literatura en general o de la literatura infantil. Y mi interés viene de ahí, es un interés puramente personal, que luego se ha convertido en un interés profesional. Y eso es lo que me llevó bueno, no me llevó a mí, nos llevó a un grupo de personas a generar este proyecto en 2016, que es cuando se cumplían los 100 años del aniversario del nacimiento de Roald Dahl. Y a partir de ahí, a través de una serie de
proyectos que nos financia la Universidad de Salamanca, dentro de los proyectos de innovación docente, solicitamos este proyecto que lo hemos llevado a cabo durante 2 años. Un grupo, luego ya si quieres con más detalle te cuento exactamente en qué ha consistido, porque ha sido un proyecto complejo y muy enriquecedor, pero con mucho trabajo por detrás. Muy bien. Entonces, ¿quién es Roald Dahl? A ver, platícanos un poco sobre este autor. Bueno, pues Roald Dahl yo pienso que es uno de los mayores y mejores escritores de literatura infantil que hay, bueno, que del siglo XX, pero también del siglo XXI, porque Roald Dahl ha creado su propio universo junto con Quentin Blake, que es su ilustrador habitual, y ha conseguido que niños de todo el mundo lean sus libros. Pero no mientras estaba vivo, sino desde el año 91 que falleció, los libros de Roald Dahl se siguen editando, se siguen vendiendo, se siguen leyendo. Creo que ha vendido unos 100 millones de títulos, de ejemplares. Wow. Y hace años que murió. Es un autor que ha conseguido traspasar las fronteras físicas, también ha conseguido que su obra se siga leyendo una y otra vez por placer y por gusto, que es lo importante por parte de los niños. De hecho, pues para que te hagas una idea, el 80 o 85% de sus libros se han llevado al cine, se han hecho películas, a veces incluso varias versiones, se han hecho series, se han hecho musicales, se ha hecho remake de todo tipo, e incluso Oxford ha publicado el diccionario de Roald Dahl, donde aparecen todas las palabras que Roald Dahl se inventa o se ha inventado en sus libros, que son muchas, ¿no? Wow. Entonces se han recogido todas en un diccionario, que es el diccionario Oxford de Roald Dahl. ¿Qué ha conseguido Roald Dahl? Crear una literatura crossover, que es un término que está tan de moda ahora, pero que él lo inventó ya hace mucho tiempo. Conseguir que varias generaciones de niños y adultos lean sus libros. Y yo creo que eso dice mucho a favor de esta persona, pese a todo lo irreverente y a muchas críticas que recibió a lo largo de su vida. Pero yo creo que es importante señalar todo esto para justificar la importancia de este autor en el ámbito de la literatura infantil. Wow, no, entonces es un personaje con una trayectoria bastante impresionante. Sí, tiene una trayectoria, perdona que te interrumpa, Sí. profesional, pero también una trayectoria vital de vida que todo el mundo debería conocer, porque su vida es una auténtica aventura. Podría protagonizar muchos de sus libros. De hecho, su vida está en muchos de sus libros. No, pues tiene mucha trayectoria. Entonces este personaje nosotros lo conocemos por, bueno, al menos en mi generación, creo a partir de Matilda o Las Brujas, las películas que nos ayudan a crecer, pero también hasta qué punto nosotros sabemos que el autor que hay detrás de esas películas, ¿no? Porque esas son sus ideas, es su vida reflejada en su obra, ¿no? En este sentido, ¿cuál consideraría que es la influencia del autor en la literatura en general? Pues la influencia del autor en la literatura en general, aparte de crear esos nuevos, como diría, esa nueva literatura, esa literatura irreverente, el no ser políticamente correcto, el fomento del humor en la literatura, de la importancia de la lectura que aparece en todas y cada una de sus obras, creo que en eso se podría resumir su importancia. Y aparte ya desde el punto de vista lingüístico, como ya he comentado, Roald Dahl era un creador de palabras y creó muchísimas palabras que podrían o que pueden dar mucho juego y que pueden utilizarse directamente para aprender el idioma, para aprender el inglés, para aprender a traducir, para utilizarlo en clase. Creo fundamentalmente eso, que su principal aportación es una literatura novedosa, una literatura en la que los niños son siempre los protagonistas, en la que se crea unos personajes infantiles muy, muy marcados,
siempre buenos, por supuesto, los malos siempre son los adultos, nunca los niños, y sobre todo que ha sabido generar libros de humor, libros divertidos. La importancia del humor en la literatura infantil nunca dejará de sorprenderme y nunca dejaré de defender el que se lean libros divertidos. Y creo que eso es uno de los principales logros de Roald Dahl. Crear libros divertidos que todos podemos leer a cualquier edad. Sí, porque la diversión es un aspecto que llega no solo a los niños, sino también a nosotros como adultos. Gancho. Es algo que está inerte y está dentro de nosotros. Sí, de hecho hay muchos estudios investigaciones sobre los temas que más interesan a los niños o que buscan los niños en la literatura, y en el 90% de los casos todos los gráficos señalan que sea una historia divertida. Esa es la principal función, la principal razón por la que un niño elige o le gusta un libro, porque es una historia divertida. Y eso Roald Dahl lo hace como nadie. Muy bien. Y entonces, a partir del conocimiento, de la investigación que tiene detrás del autor, ¿en qué consiste el proyecto de Universo Roald Dahl? Bueno, el proyecto consiste básicamente en hacer una propuesta de aprendizaje por proyectos, valga la redundancia. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es era homenajear a Roald Dahl en el año del nacimiento del aniversario de su nacimiento, que fue en 1916. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues la idea es cómo conseguir que alumnos de todas las titulaciones que se impartían en la facultad, de grado, de máster o posgrado y doctorado, en diferentes asignaturas trabajaran de forma común en base a una idea, que era Roald Dahl. De modo que lo que tenían que hacer en cada una de las asignaturas era aplicar competencias, contenidos, técnicas, estrategias, herramientas relacionadas con el contenido de esa materia, de esa asignatura, a Roald Dahl. Entonces, desde la asignatura de recuperación de la información se hicieron búsquedas relacionadas con el autor. En otra materia se hicieron infografías, en otras se hicieron actividades de animación a la lectura. Dependiendo de la asignatura, el tema era uno u otro. En las de máster, que son máster de sistemas de información digital, lo que hicieron fue crear una página web, crear un blog, hicieron propuestas de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con libros de Roald Dahl. Y todo era la figura de Roald Dahl aplicada a cada disciplina, a cada materia. De esa forma conseguimos que todos los alumnos trabajaran de forma colaborativa y todos los profesores, porque todos teníamos que trabajar al mismo tiempo. E incluso trabajaron alumnas de México, alumnas de la Universidad Veracruzana, diseñando materiales de promoción y difusión, diseñando y manteniendo las redes sociales, y también participaron en las lecturas en voz alta del autor, crearon el juego de la lotería de Roald Dahl. Es decir, básicamente lo que se pretendía es trabajar de forma colaborativa en base a un proyecto para que todos de forma general trabajáramos en lo mismo desde nuestras diferentes disciplinas. El resultado, una página web, redes sociales, una base de datos de artículos, toda la información sobre su vida, sobre su obra, juegos, trabajos de fin de máster, tesis, ha sido la verdad que muy, muy enriquecedor. Entonces, diría que este proyecto ha impactado incluso en líneas de investigación o perfiles de profesionales de sus alumnos, tanto de los grados como de los máster. Sí, porque de hecho, en el caso de una de las alumnas, realizó su trabajo de fin de grado sobre el tema, haciendo una propuesta general para todas las bibliotecas españolas con actividades concretas con cada uno de los títulos bueno, no todos, pero sí con una parte de los títulos. Se presentó con los materiales que hacían falta, cómo se desarrollaba la sesión, la temporalización, para que se pudiera aplicar en todas las bibliotecas y en colegios, también en centros escolares. Y también se hizo otro trabajo de fin de máster y una tesis que está en proyecto. Sí, yo sé que fue un proyecto grande porque incluso en la Torrente Ballester hicieron una pequeña sección, ¿no? En la parte de literatura infantil, en donde simulaban el estudio de Roald Dahl.
Sí, es un centro de interés, lo que en biblioteca se denomina un centro de interés, que es ubicar los fondos de un determinado tema, o en este caso un autor, en un espacio para el préstamo, pero en un espacio fuera de las estanterías de manera informal y ambientarlo con, bueno, pues con el tema o de lo que trate. En este caso se reprodujo el estudio, la casita de Gales donde Roald Dahl escribía. Roald Dahl vivía en Gales y tenía al lado de su casa una pequeña cabaña. Y en esa cabaña tenía todas sus herramientas, escribía siempre sobre un sillón que había adaptado porque él tuvo un accidente en la Segunda Guerra Mundial y tenía muchos problemas de espalda y necesitaba un asiento especial y él escribía siempre allí, siempre en esa, y se reprodujo esa sala. Maravilloso. Y sobre James y el melocotón gigante y Charlie la fábrica de chocolates. Estas son dos de las obras también más trascendentales del autor. En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre cuáles son los aportes de estas obras en toda la trayectoria de Roald Dahl? Bueno, yo reconozco que Charlie, me gustan estos dos libros, pero no son mis dos favoritos. Mis dos libros favoritos, bueno, mis tres libros favoritos de Roald Dahl son Matilda, Las brujas y Cuentos en verso para niños perversos. Me apasiona ese libro. Un libro en verso muy, muy complicado de traducir y de adaptar sobre los cuentos, adaptaciones muy actuales de los cuentos populares. Hombre, Charlie es quizás su libro más destacado, quizá más conocido, pero fundamentalmente yo creo que es más conocido porque se hizo película, porque se hizo una película. La gente lo conoció a través de la película y luego conoció al autor. Y con James y el melocotón gigante ocurrió exactamente lo mismo, y ambas son de Tim Burton, aunque Charlie y la fábrica de chocolate tenía una versión anterior, sí, de los 70. realmente, de hace unos cuantos años. Creo que se debe fundamentalmente el que sean sus dos obras más conocidas al hecho de que sean las películas. También es cierto que James no tanto, pero Charlie refleja mucho su vida. Si alguien se anima a leer Boy, Relatos de Infancia, que es una pequeña autobiografía de anécdotas más que autobiografía de Roald Dahl, él cuenta que cuando él era pequeño iba a comprar a una pastelería las chocolatinas de Cadbury, del chocolate Cadbury. Y ese es el origen de Charlie, la fábrica de chocolate. Cuando él iba a comprar las chocolatinas. Entonces, como hemos comentado hace un momento, la vida de Roald Dahl está muy, muy presente en sus obras, y por eso quizá estas son dos de las obras más destacadas. Pero yo, sinceramente, creo, a mí, desde mi punto de vista personal, creo que tiene obras mejores. Okay. No es que estén mal y me gustan, pero me gustan más otras, francamente. Hay otras más con mejores tramas o mejores Para personajes, mi más gusto, trabajadas. Las brujas es un libro súper conseguido. Es un libro genial. El problema es que la gente lo conoce por la película. Sí, Y la no quiero película, mucho. bueno, está bien, pero el final no es el mismo. Muy diferente, muy, muy, muy distinto. Y bueno, hay una parte muy lograda, pero yo creo que supera el libro. Creo que el libro lo supera con diferencia. Es un libro que nada más al principio tiene un principio que ya te engancha. Con leer las 4 primeras páginas estás enganchado a ese libro. Sí, es un libro muy, muy bueno. Ok, ahora, ¿cómo considera que el autor ha impactado en Canadá, México y España? Es una pregunta un poco complicada. No sé realmente cuál ha sido, no sé realmente con datos ni con cifras cuál ha sido el impacto. Yo creo que el impacto ha sido igual en todo el mundo. Lo que sí es cierto es que en el caso de Canadá hay que tener en cuenta que aunque Roald Dahl es un autor galés realmente, él no empezó escribiendo en Gales, empezó escribiendo en Estados Unidos. Y empezó escribiendo
guiones para películas y series de televisión. Fue guionista, de antes que escritor. Y eso supone que quizá en Canadá, por la proximidad y por el tema lingüístico, pues a lo mejor conocieran antes al autor como tal, primero como autor de adultos y luego ya como autor infantil, y la tradición y la lectura de Roald Dahl haya sido anterior a España o México, donde tuvimos que esperar a las traducciones y demás. Pero no sé, o sea, creo que la influencia ha sido básicamente la misma. Es cierto que los ambientes de Roald Dahl son ambientes muy británicos en general, y eso a lo mejor a nosotros nos será un poco extraño, sale un poco de nuestra realidad y nuestras costumbres, pero yo creo que también es bueno conocer qué se hace en otros países y las costumbres de otros países. Pero realmente no creo que haya grandes diferencias entre un país y otro. Okay. Un buen autor es un buen autor en cualquier sitio, en cualquier idioma, en cualquier lugar. En todas las partes del mundo. También es cierto, perdóname que te interrumpa, Dani, es que ha habido muy buenas traducciones. Y eso es una buena influencia también. Sí, porque como comentas, si es un autor que genera muchas palabras nuevas, entonces eso también impacta directamente en el lenguaje, ¿no? Sí, es un autor muy difícil de traducir, lo dicen todos los traductores. Yo que en mi facultad se da también la titulación de traducción e interpretación, siempre dicen lo mismo, es uno de los autores más difíciles de traducir, porque como se inventa palabras compuestas con palabras simples, a la hora de traducir nunca sabes si se traduce de forma literal, si hay que inventarse, es uno de los autores más complicados. Ok. Muy bien, ya para terminar, ¿hay algo en especial que caracterice el estilo de la obra de Roald Dahl? Pues sí, Además de hay muchas cosas. Voy a intentar resumirlas. Tengo aquí anotadas porque son tantas. Empiezo. La ironía y el humor, ya lo hemos mencionado. Lo políticamente incorrecto. Los libros de Roald Dahl están llenos de palabras malsonantes, de palabras escatológicas, de palabras que asustan a los adultos y les encantan a los niños. También te lo digo. Tercero, los adultos no son perfectos. Es más, salen bastante mal parados y se les critica bastante en los libros de Roald Dahl. Bueno, nada más tienes que fijarte en los libros en los padres de Matilda, en la directora del colegio, en las tías de James y el melocotón gigante, la abuela de Jorge y la maravillosa medicina. Hombre, también hay algunos buenos, ¿eh? Está la señorita Honey, que es magnífica, está la señora Phelps, que es la bibliotecaria de Matilda, o el abuelo de Charlie, y evidentemente son buenos personajes. Pero en general los adultos salen más parados. Otra cosa que me gusta y que creo que distingue las obras de Roald Dahl es que respeta al niño, pero sin caer en la moraleja, sin caer en la pedagogía de la literatura infantil, que es algo de lo que yo huyo. Es decir, los libros infantiles tienen que leerse por placer y por gusto, pero no tienen por qué tener ninguna moraleja ni ningún fin pedagógico. Si lo consiguen, estupendo, pero no deberían tenerlo. Y eso, no los libros de forzarlo. Roald Dahl. También me gusta porque creo que casi todas las historias se desarrollan en ambientes relativamente familiares. ¿Por qué? Porque Roald Dahl pensaba que para correr una aventura no te hace falta ir a un sitio exótico. Para correr una aventura o para ver un ser extraordinario no tienes que irte al fin del mundo. Lo puedes vivir en tu casa, en tu barrio, en tu colegio. Matilda tiene poderes maravillosos, tiene telequinésica. El señor Willy Wonka, además de una fábrica de chocolate, tiene un ascensor de cristal, que es la segunda parte de Charlie la fábrica de chocolate. Un ascensor mágico y de cristal. Jorge tiene una maravillosa medicina que transforma a quien se la toma. Es decir, eso son aventuras, son cosas exóticas en ambientes cercanos. Y eso se reproduce prácticamente en toda la obra de Roald Dahl. Otra cosa es la influencia de su vida en su obra. Hay cantidad de historias personales que aparecen reflejadas en su obra, desde lo que te he contado de la fábrica de chocolate, pero por ejemplo también él estuvo en varios internados ingleses y en casi todas sus obras critica la violencia y los castigos físicos en los colegios, y eso lo sufrió él de primera mano. O, por ejemplo, en Danny, el campeón del mundo, una historia maravillosa, muy poco conocida por el público en general,
Dani vive en un carromato con su padre y él tenía un carromato al lado de su casa donde jugaban sus hijos. Casi todas las historias y cosas que aparecen tienen algo que ver con su vida. Por último, dos cosas. Los finales inesperados, que me encantan. Y la última, en todos sus libros refleja el amor por la lectura y la importancia de la lectura. En todos. Matilda es lo más significativo, pero en todos aparece algo relacionado con la lectura y la importancia de la lectura. Y eso creo que yo, que estoy formando bibliotecarios, es muy, muy importante. Yo creo que eso resumiría los rasgos de la literatura de Roald Dahl, que es una literatura irreverente. Y por eso me gusta, porque es irreverente. Muy bien. Wow, no, pues es un personaje que da mucho de qué hablar. Ojalá tuviéramos más tiempo para explorarlo, pero ya es tiempo de cerrar. Le agradezco mucho todo el conocimiento que nos está transmitiendo sobre el autor, el tiempo. A todos los que están conectados, muchas gracias también y nos estaremos viendo en otra transmisión de Contacto Cultura UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilary, muchas gracias a la UNAM por invitarme y espero que todo el mundo sienta devoción y pasión por Roald Dahl de aquí en adelante. Sin duda lo harán. Muchas gracias, profesora. Gracias a vosotros.